Inicia el juicio político contra los consejeros de Participación Ciudadana de la mayoría correísta, contra quienes, por múltiples razones, hay consenso para censurarlos y destituirlos, o al menos eso se dice. Cristina Reyes, asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano, vocal del Consejo de Administración Legislativa. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Lenín, buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo para los televidentes. ¿Fue un error de líderes políticos como Jaime Nebot y Guillermo Lasso apoyar incondicionalmente la consulta popular 2018, que no suprimió el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino que enmendó la Constitución para que sus integrantes sean elegidos por el pueblo? ¿Quién dijo que salir de un proceso tan complejo de autoritarismo iba a ser fácil, Lenín? La voluntad popular se expresó y hoy debemos darle vialidad. Lo cierto es que de la integridad del doctor Trujillo pasamos a la precariedad ética de 4 aprendices del correísmo. Hoy se desarrollará la interpelación en un juicio político plenamente sustentado por el incumplimiento de funciones de 4 consejeros que se han convertido en un peligro de la institucionalidad, a pesar que hay una sentencia de la Corte Constitucional, como lo conoce la ciudadanía, que es de última instancia, de directa aplicación, que establece que no podía revisarse los nombramientos de designación de autoridades de control avalados por nuestro pueblo en el proceso de consulta popular. Ellos, aunque quisieron recular, lo hicieron. Así que hay suficientes argumentos para que hoy la Asamblea Nacional dé una solución a un problema inminente. Cuando usted dice no iba a ser fácil desmontar esta estructura, herencia del correísmo, ¿debemos entender que hay allí un mea culpa o un lavado de manos? Mire usted, yo fui parte de Montecristi, de la Constituyente, me eligieron los ciudadanos, y en ese engendro en el cual se vislumbró un mecanismo para secuestrar las autoridades de control, eso lo hicieron muchos legisladores que hoy están convertidos al morenismo o al oportunismo, habrá que preguntarles. Allí fraguaron el secuestro de la institucionalidad del país y la permisividad de la corrupción. Hoy estamos dando una solución, Lenín. Si usted me pregunta, sí, es probable que en la consulta popular debimos eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, pero no se hizo. Esto dio paso a una transición que hoy nos permite ir construyendo, reinstitucionalizando. Lo cierto es que luego de resuelto lo del juicio político y cuando ya hay una declaración, un pronunciamiento de la Corte Constitucional referente a que el camino para la eliminación del Consejo de Participación es la reforma parcial y eso volvería a la Asamblea Nacional, tenemos que darle viabilidad. Ya hay una propuesta también del asambleísta Héctor Muñoz respecto a aquello, y lo importante es también determinar cuáles serían los mecanismos idóneos para permitir una designación de las autoridades de control que nunca más nos lleven a lo que algunos autoritarios quisieron, corrupción e impunidad para sus actos. Y sí, así se lo entiende a este juicio político, como un paso previo para suprimir al Consejo de Participación Ciudadana, tal como lo propuso Julio César Trujillo y que fue apoyado por todos los grupos políticos, excepto el correísmo. Pero, como usted bien señala, se necesita una reforma parcial mediante referéndum popular, según dictamen de la Corte Constitucional. Hasta que ese referéndum se realice, será el 2021. Pero, ¿cuál es la opción? ¿Lo tienen pensado en caso de que el pueblo diga no? Bueno, el camino es reforma parcial y eso nos lleva inevitablemente a un pronunciamiento de nuestra gente, de nuestros ciudadanos en las urnas, Lenín. Quizá podríamos ahorrar un poco el camino en la recolección de las firmas porque hay una iniciativa ciudadana, pero también hay una iniciativa de un legislador que mediante resolución la Asamblea Nacional y ya la Corte dictaminando que es la reforma parcial del camino, podríamos ahorrar un poco los tiempos en la recolección de firmas, pero el fin va a ser lo mismo, que nuestro pueblo se pronuncie en ello. Ahora, ¿cuál va a ser el nuevo mecanismo? Como en la mayoría de parlamentos del mundo, democracias del mundo, son las asambleas, son los congresos, son los parlamentos los que designan a las autoridades de control, pero hay filtros muy claros, filtros técnicos que garantizan la probidad notoria de los postulantes en las ternas, que nos garantizan que son personas con experiencia probada, personas que no obedecen a intereses partidistas ni políticos,
políticos y que dan mayores garantías de que van a ejercer el cargo de la Fiscalía General, de la Contraloría, de la Superintendencia, de las autoridades de control de manera ética. Y eso sería inédito en el país, ¿no? Que estuvo acostumbrado por años a que desde el Congreso se designaran estas autoridades, pero más en función de la troncha y no de las capacidades, precisamente. Y nadie extraña esas épocas, nadie extraña ni la troncha ni la politiquería. Hoy queremos un país de integridad, queremos un país donde haya normas claras, donde haya Estado de Derecho, donde no haya autoritarismos y donde no haya corrupción, donde la gente no entienda que la política es que llegan 4 vivarachos a hacerse de los recursos públicos, sino que la política es un arte para servir, es un arte para conectar con la gente, para resolver sus problemas. Hoy que el país atraviesa problemas tan graves como inseguridad, como desempleo, como todavía un maltrato a los maestros ecuatorianos, a nuestros jubilados, a pesar que al fin el gobierno va a resolver después de tantos años de lucha sus bonificaciones jubilares. Ese país que queremos tenemos que construirlo todos, Lenín. Y como se lo dije, nadie dijo que iba a ser fácil. Pero lo bueno es pasar. Para que cambien las cosas, asambleísta, a veces es necesario también mirarse en el espejo. El juicio político que hoy inicia por varias infracciones cometidas, resulta que fueron ignoradas por el Consejo Nacional Electoral, que les dio las credenciales, en el cual este Consejo Nacional Electoral tiene una mayoría que es de Alianza País, del Partido Social Cristiano y de Pachacutic, y otros que inobservaron fueron los asambleístas, quienes indebidamente posesionaron al padre José Tuárez por su calidad de sacerdote, que por ley lo inhabilita. Allí la mayoría que está actuando es de Alianza País, de Creo, del Partido Social Cristiano, del BADI y del BIN. ¿Cómo es que ahora los mismos que permitieron la posesión, los mismos que lo posesionaron, son los que lo terminan enjuiciando? Mire usted, yo estoy de acuerdo en que hay que revisar las responsabilidades en cuanto a los consejeros que permitieron la inscripción, en este caso de personas como el señor Tuárez, que según la Ley de Participación Ciudadana no puede alguien que pertenece a un culto religioso ser parte de este consejo. No obstante de revisar estas responsabilidades, mire, Lenín, lo cierto es que hay que reconstruir a nuestro país, que hoy hay que tomar cartas en el asunto, que hay suficientes elementos para una censura y destitución y que la Asamblea tiene que actuar en función de sus facultades de fiscalización. Las demás responsabilidades, por supuesto que también tendremos que revisarlas, pero recuerde usted, yo estoy a favor, por supuesto, de que todos los organismos sean técnicos, que tengan personas que obedezcan a estas líneas técnicas que nos garanticen la institucionalidad, pero usted no me va a decir que era mejor el Consejo Nacional Electoral, que estaba secuestrado por lo que en ese momento era Alianza País, el correísmo. Bueno, hoy están divididos y todos son una cosa, un híbrido. No, yo no le podría decir eso, pero estoy seguro que usted tampoco podría decirme que una incorrección tan grave que lleva a la Asamblea a motivar un juicio político, como que una inobservancia como la cometida por el Consejo Nacional Electoral, puede quedar sin análisis, sin un enjuiciamiento político también, por ejemplo. Van a enjuiciar políticamente a los vocales del Consejo Nacional Electoral que permitieron que se instale Tuárez allí en esa presidencia. Esas inobservancias tienen que, sin duda, revisarse. No hay justificación para que alguien nos diga que haya permitido la postulación de personas que no tenían la posibilidad de hacerlo. La ley de participación es clara, personas que pertenecen a culto religioso no pueden ser consejeros. ¿Quiénes calificaron? Eso tiene que ser observado. Yo le doy la razón en aquello, Lenín. Hay muchas cosas, muchas irregularidades que tienen que ser revisadas. Lo cierto es que vamos paso a paso. Esta Asamblea ha sido sometida a un desgaste político sin igual. Que le hacemos frente, que le hacemos pecho frente a este proceso de transición complejo que vive el país. Hoy se llevará el juicio político, las demás acciones, incluso también que riñen con la ley, porque les recuerdo también a estos consejeros que han incurrido en el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, artículo 282 del COIP. Todo eso también tiene que actuar la justicia. Julio César Trujillo le propuso al presidente Lenín Moreno convocar a una consulta popular para suprimir el Consejo de Participación Ciudadana, y
el presidente Moreno ni siquiera le contestó públicamente. A su criterio, asambleísta, ¿fue porque el presidente considera que el Consejo de Participación Ciudadana debe existir con consejeros de elección popular como él propuso en el 2018? ¿O fue porque el presidente Moreno no confía en ganar ahora un referéndum? Eso habrá que preguntárselo al presidente Moreno. Lenín, lo cierto es que hay que establecerle alternativas al país y el debate tiene que ser abierto con la ciudadanía, con la academia, con los juristas. ¿Cuál es el mecanismo que nos garantice la mejor elección de autoridades de control sin volver a la troncha, sin volver a los repartos, sin volver al secuestro de las instituciones, sin volver a esa visión perversa del correísmo de hacerse de la Fiscalía y de la Contraloría para tapar sus fechorías durante 10 años? Sí, Cristina, ese es el debate que tenemos que plantear. Y la Corte Constitucional... Resulta que el proyecto de reforma suprimiendo el Consejo de Participación Ciudadana lo debe aprobar la Asamblea. ¿Por qué confían ustedes en que la Asamblea sí ganará un referéndum si no son más populares que el presidente? Por ahí van. Actuando con responsabilidad, teniendo interlocutores que tengan credibilidad. Cierto es que la Asamblea Nacional también se ha visto en un desgaste frente a todas estas coyunturas políticas. Cierto es que también podría haber un riesgo de que la impopularidad de este gobierno, los cuentos de este gobierno o las malas acciones de ciertos políticos se trasladen a los resultados de una consulta popular. Siempre hay riesgos en la democracia, pero yo creo en la democracia, creo consultarle a los ciudadanos. Y hoy la Corte Constitucional ya marcó un camino que es la reforma parcial. Tenemos que darle trámite a aquello. Cristina Reyes, gracias por participar en Contacto Directo. Gracias a usted. Concluimos así esta emisión. A ustedes también gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Lenín. Que tengan todos un buen día.